Hola amigos de las redes sociales, seguramente has escuchado sobre la ballena azul, este juego que reúne una serie de retos que termina con la muerte de aquella persona quien lo juega. Lo hemos escuchado en el Face, lo hemos visto en el Twitter, lo hemos visto en diferentes medios, hasta en la televisión han hecho reportajes sobre este tema. Y hemos querido hacer este tema para hacer reflexionar un poco a los padres sobre lo que está pasando con los adolescentes, al igual brindar ciertas estrategias para poder tener eh, presencia en los adolescentes, especialmente en su uso de las redes sociales. Comenzamos. Adolescencia viene del vocablo adolescere, que significa dolerse, significa dolor. En una ocasión hicimos un video sobre los adolescentes y hablamos sobre los duelos que estos atraviesan. Es decir, todo adolescente va a pasar por una serie de duelos. Estos no son patológicos, son totalmente normales y son tres especialmente la fuente de estos duelos que el adolescente tiene que elaborar, tiene que transitar. El primero es el duelo por el cuerpo infantil. Sabemos que durante esta etapa, la adolescencia, el sujeto va a pasar por diferentes cambios, tanto fisiológicos como psicológicos. Creo que ya sabemos cuáles son estos, ¿no es cierto? Pero ese cuerpo infantil se tiene que perder, se tiene que dejar, de manera que hay que elaborar también un duelo sobre este aspecto. El segundo duelo es sobre los padres de la infancia. Ciertamente el adolescente tiene una relación diferente con los padres, son unos nuevos padres, por decirlo de una forma. El niño podía romper una cosa, podía agarrar cosas y los padres no, en ocasiones no respondían de una forma agresiva o con la voz alta, sino en ocasiones decían: ay, pobrecito mi niño, qué bueno que no te lastimaste por haber roto ese jarrón. Cosa diferente si es un adolescente que la rompe, ¿no es cierto? Los padres ya exigen también más al adolescente en cuestión de su escuela, en cuestión de las responsabilidades en casa, de manera que son unos padres totalmente diferentes. Y el tercer duelo que el adolescente tiene que realizar es el de su posesión infantil. Vamos a decirlo así, la otra cara de la misma moneda. Si los padres han cambiado, su posición frente a ellos, también cambian. Es decir, que ya no les celebran tanto las cosas, ya exigen que haya más responsabilidades en él, ya exigen más cosas, por decirlo de una forma, de manera que esa posición de niño, de consentido, de, como decía mamá, de ser el rey de la casa, se termina. De manera que esto cambia la posición que el niño tiene frente a los padres, frente a la familia. Estos tres duelos son normales. Es decir, el niño lo va a pasar, lo va a transitar. No, no es que el papá o la mamá sea facilitador de estos duelos, no es que haya que hacer cosas para que el niño no pase por estos duelos, no, el niño va a pasar por estos duelos porque es parte del crecimiento, es parte del desarrollo. Pero ¿qué pasa? Que ese duelo va a poner de fondo, un matiz de fondo, un matiz emocional de fondo que sería la tristeza. Porque duelo, la palabra duelo trae en sí mismo un significante de pérdida, de dolor, ¿no es cierto? De hasta cierto punto de muerte. Bien, ¿y qué pasa con esa emoción de tristeza, de melancolía, en función de esos duelos que el adolescente pasa por el proceso de crecer? Bueno, dado que la dinámica familiar, la esperada, tendría una figura paterna, una función paterna que haya hecho límites, que haya puesto normas. Es una etapa también en la adolescencia donde los padres tienen que ser padres, tienen que ser eso, tienen que normar, tienen que limitar al niño en relación a sus conductas, en sus acciones, de manera que entonces ese malestar, esa tristeza, se va a convertir en agresión, se va a convertir en rebelión, dando la tan característica rebelión de los adolescentes, esa transgresión, ese desafío que los adolescentes hacen de una forma normal, ¿no? Si tú abres cualquier libro de adolescencia vas a ver que el adolescente va a pasar por irritabilidad, por desafío de los padres, por enojos, por rabietas, pueden exacerbarse también los berrinches en ocasiones,
polvo, pero esto es algo esperado, es algo normal del adolescente, pasar por esa etapa de rebelión, de transgresión a los padres. Bien, pero ¿qué está pasando ahora? Y creo que esto es lo más importante de este video, que en la dinámica esperada deben estar los padres en la estructura. Deben haber padres que normen, que pongan límites y que estos den la posibilidad de que el adolescente pueda traspolar o pueda transformar su dolor, su tristeza, su melancolía en agresión, en transgresión o en rebelión. Pero si los padres, como pasa ahora, los padres no están dentro de la estructura, puesto que trabajan en ocasiones, de manera que no hay quien les norme, no hay quien le diga vas a comer esta hora, te vas a bañar esta hora, tienes que ayudarme en esto, no puedes hacer esto otro, de manera que entonces no están los padres en la estructura, que son los que ayudarían al niño a transformar ese miedo, ese dolor en agresión y transgresión. De manera que pasa que el adolescente se está quedando con esa emoción, con la tristeza, con el duelo, con la melancolía. De manera que si llega entonces en un momento, en esta etapa de su historia, a un juego que le promete la autodestrucción, el niño, vamos a decirlo así, puede desencadenar este tipo de conductas. Lo más interesante del juego de la ballena azul es que hasta cierto punto hay una libre decisión del adolescente sobre hacer esos retos, y es él mismo quien decide hacerlos, es él mismo quien decide atentar contra su cuerpo o contra su propia vida. Porque, vuelvo, quizá una de las formas de explicarlo es lo que hemos dicho, por ese duelo que está pasando, por esa tristeza que está teniendo, y en ocasiones al no tener padres dentro de la estructura familiar, no hay quien le ayude a transformar ese dolor, ese miedo en transgresión, en rebelión. Es por ello que en ocasiones, clínicamente hablando, como Arminda Verasturi, esta psicoanalista argentina, dijo en una ocasión, la crisis del adolescente no está en el adolescente, está en sus padres. Porque son los padres quienes tienen que soportar la rebelión, la agresión y el deseo de transgresión del adolescente. Es decir, esta rebelión y transgresión es normal. Clínicamente hablando, cuando vemos esto en un adolescente decimos bien, pues las cosas van bien, porque si hay rebelión y transgresiones, que han habido padres dentro de la estructura que han puesto límites, que han normado y que en ese momento requieren hacerlo con más fuerza. De manera que entonces, cuando los padres ya no están dentro de la estructura tan característica de la familia de nuestro siglo, de nuestra época, no hay quien le ayude a transformar esta emoción al niño, al adolescente, en esta transgresión tan esperada y tan normal. Bien, tampoco vamos a ser fatalistas y desesperarnos, que no todos los adolescentes no todos los adolescentes son una población de riesgo, por decirlo de una manera. No, si un adolescente tiene esto, tiene la figura internalizada de los padres, es decir, ha pasado por experiencias donde los padres han puesto límites, donde lo han normado, donde han podido hacer esa diferencia de esto puedes hacer, esto no lo puedes hacer, y en que el adolescente entienda las consecuencias que sus propios actos puedan tener, vamos a decirlo así, ese adolescente estaría como, vamos a jugar un poco con la metáfora de la medicina, como vacunado ante ese virus. De manera que pueda estar en el entorno situaciones de esa naturaleza, ¿no? Pues bien, ya para ir concretando y finalizando este video, te recomendamos una serie de 6 puntos que te pueden ayudar a cómo abordar este tema con los adolescentes. El primero es el de regular el uso de las tecnologías. Es decir, valora primeramente qué tan importante es que tu hijo o tu hija tenga acceso a una tableta, a un iPad, a un celular. ¿Qué tan importante es? ¿Realmente lo necesita? ¿Realmente le va a dar una buena utilidad? ¿O porque está de moda hay que comprárselo? Hemos hecho ya un video sobre si es importante regalarle a los niños la tecnología, que aquí te dejaremos el link para que puedas acceder a este video y también puedas reflexionar quizá más profundidad sobre este punto. ¿Realmente es importante la tecnología para los niños?
Bien, el segundo punto es, si tú consideras que el niño requiere de estas herramientas tecnológicas, pues bien, regula su uso en función de qué horario puede usarse el celular, la tableta, el iPad o la computadora, en qué horario se va a estipular, ya sean 2 horas, 3 horas al día o menos, y el espacio donde se va a usar estas herramientas. Lo más recomendable es que si el adolescente va a utilizar o a hacer uso de estas herramientas, sean en lugares donde de la casa que sean concurridos, como la sala, como el comedor. Bien, el tercer punto que queremos compartirte es que temporalmente revises las redes sociales de tu hijo o tu hija. Es decir, que este va acompañado del otro punto, que tú también tengas acceso a las redes sociales de tu adolescente. Es decir, tengas sus contraseñas, verifiques de vez en cuando que esas contraseñas sigan vigentes, que no hayan sido cambiadas. De manera que tú puedas tener control sobre esto que tu adolescente pueda estar viendo o haciendo en las redes sociales. Bien, pues el siguiente punto es el de la comunicación. ¿Qué tan importante es esto? Como padre y como madre, date el tiempo, lo decíamos hace un momento, tiempo de calidad para que tú puedas tener un mayor entendimiento de lo que le está pasando a tu niño. Conocer qué está pasando, conocer esos procesos. Como te decía, la adolescencia es un momento de dolor, es un momento de malestar por todos los cambios que esta trae, que esta conlleva. De manera que privilegia la comunicación. Más allá de comprarle objetos o regalos a tu niño, el mejor regalo que le puedes dar es la comunicación. Platica con él, habla con él, que te cuente sobre la escuela, que te cuente sobre los maestros, que te cuente sobre sus amigos, sus compañeros. Bien, pues ya para terminar, el último punto es pon límites. Así como tus hijos requieren ser escuchados, requieren que haya una buena comunicación, también tus hijos requieren ser normados, ser limitados, es decir, que tengan límites, que puedan diferenciar lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y esto es a través de tu función, esto es a través del trabajo que tú como padre puedes hacer con ellos. Vuelvo, la crianza de los hijos no termina cuando estos tienen 6, 7 años. En la adolescencia te puede hacer todavía mucho, o bien lo que se hizo puede venirse abajo. De manera que, vuelvo, ten en cuenta que si tus hijos no son hijos, es porque quizá tú no eres padre. Es decir, no estás ejecutando esa función que le indique a los hijos que sean eso, que sean hijos. Pues bien, ya para terminar, estas ideas solamente han sido eso, unas ideas que nos permitan reflexionar sobre este fenómeno. No estamos hablando sobre que son reglas o leyes totalmente impuestas para todos los casos o para todas las situaciones. No, no pensemos de esta manera, solamente son ideas que nos pueden servir para entender y comprender lo que está pasando con los hijos y con la adolescencia. Bien, si te ha gustado este video, te pido que te suscribas al canal de Psiquépolis, dado que tendremos más temas de esta naturaleza. Nuestros 3 ejes que guían la selección de temas para este canal son crianza, relaciones de pareja y temas sociales. De manera que, vuelvo, vendría bien que puedas suscribirte a Psiquépolis para que te llegue la notificación. Vuelvo, es gratuito, no te genera ningún tipo de cargo a ni uno de tus cuentas bancarias o tarjetas, sino simplemente es como agregar amigos en Facebook o como seguir en Instagram, en YouTube, es suscripción. De manera que te invito a que te suscribas para que podamos seguir estando en contacto y a que nos escribas, sugiérenos también temas. En ocasiones nos es importante saber qué temas o qué intereses tienes tú para que nosotros podamos transformarlo en un video. De manera que, bien, pues nos despedimos y nos vemos el próximo viernes en Psiquépolis.